El sistema de curación Reiki utiliza la energía universal de la fuerza vital como modalidad de curación, al transferir y manipular el flujo de la energía inherente de uno al cuerpo de otro. Esta energía puede ser utilizada para sanar, ya sea directamente o poniendo al sujeto que recibe el trabajo en un estado de profunda relajación y seguridad, que su cuerpo es capaz de sanarse a sí mismo. Se dice que el toque sanador de un practicante de alto nivel de Reiki emana calor, confort e incluso una sensación de hormigueo dentro del cuerpo. Pero, ¿qué es el Reiki? El Reiki se originó en Japón, aunque una de las dos ramas se llama Reiki occidental y se practica comúnmente en Occidente. Reiki es una palabra japonesa que se traduce como signo milagroso o atmósfera misteriosa, y que proviene de las palabras raíz rei, que significa alma, y ki, que significa energía vital. La mayor diferencia entre el Reiki occidental y el Reiki japonés u oriental es que este último es una práctica espiritual más comprometida. El Reiki japonés también implica el uso de meditaciones y un estudio intensivo de la energía vital universal utilizada para la curación. Meditar y comprender la energía en sí misma es una faceta importante de la práctica oriental. Ambas formas incluyen las mismas características básicas. Sanación energética. No se puede hacer ningún daño con la energía vital universal empleada a través del Reiki. Energía inteligente. La energía es intuitiva y sabe a dónde ir y qué hacer para ayudarte. De hecho, el Reiki japonés ofrece gestos y colocaciones de las manos como marco, pero anima a los participantes a alejarse de ellos eventualmente para permitir movimientos más intuitivos basados en cómo la energía quiere fluir. Medicina energética. No se necesitan otras herramientas aparte del practicante de Reiki, que canaliza la energía curativa a través de sus manos. Sanación a distancia. Los practicantes colocan sus manos suavemente sobre su cuerpo o justo por encima del mismo. A continuación, visualizan símbolos, así como a la persona a la que quieren enviar energía curativa. El Reiki también es fácil de aprender. Se puede enseñar en 3 clases de Reiki y el conocimiento de cómo canalizar el Reiki dura toda la vida. Beneficios del entrenamiento del Reiki. 1. Proceso de sintonización con el universo. El Reiki te conecta con la energía universal, permitiéndote así acceder a la curación para ti mismo siempre que la necesites. Además, estar conectado con el universo significa que puedes equilibrar tu cuerpo, mente y espíritu, dedicando un tiempo cada día a la autosanación. 2. Conexión con tu espiritualidad. El Reiki te acerca a tu ser superior, que es una parte esencial de la espiritualidad de cualquier persona. Las ventajas de estar más en sintonía con tu ser superior incluyen ser más intuitivo, ayudándote a tomar mejores decisiones y dando una sensación general de plenitud, como si una pieza faltante del rompecabezas de tu vida hubiera caído en su lugar. 3. Relajación profunda. Las personas más felices viven más tiempo. Eso es un hecho. Reducir el estrés en tu vida es esencial para mantener a raya las enfermedades y las dolencias del cuerpo. El Reiki es una herramienta excelente para mantener tu corazón y tu mente en calma y conectados a una paz interior que será una ventaja en tiempos difíciles. Obtendrás una sensación de verdadero propósito propio y claridad interior que puede haberte eludido anteriormente. 4. Beneficios para la salud del cuerpo.
Diariamente desgastamos nuestro cuerpo de forma natural, ya sea mediante el ejercicio o simplemente caminando por la oficina. Entre eso y las toxinas de nuestro entorno, nuestros cuerpos necesitan desesperadamente curarse. La autocuración a nivel físico ayuda a prevenir las enfermedades, tanto las que ya se han padecido como las que se pueden padecer, y ayuda a que nuestras lesiones se curen por completo. Hay una plétora de dolencias que el Reiki ayuda a calmar, desde un leve dolor de espalda hasta incluso el cáncer, según los expertos en Reiki. 5. Dirección para tu vida. Una vez más, estás más conectado con el universo a través de la práctica del Reiki. Por lo tanto, estarás mucho más cerca de encontrar tu verdadero propósito y vocación a través del aprendizaje del Reiki, ya que te conectas con lo divino en tu vida. Deja que tu mente se abra a través de la práctica del Reiki, liberándote a ti mismo y a tu espíritu. 6. Devolver. ¿Alguna vez has sentido ganas de ayudar a la gente, pero no estabas seguro de cómo hacerlo? El Reiki se extiende a más que ti mismo en su curación. Este es un regalo que muchos contarían como invaluable en sus vidas. Imagínate ayudar a la gente a librarse de las lesiones que les han atormentado durante años o darles una sensación de paz interior. Devolver así es realmente su propia recompensa. Número 7. Perspectiva. El Reiki tiene el potencial de cambiar toda tu vida para mejor si te autorrecitas cada día y escuchas tu intuición. La vida se vuelve mucho más clara y empiezas a entender lo que es realmente importante en tu vida y lo que es excesivo e innecesario. Incluso cosas en tu vida como las relaciones se enfocan. ¿Quién es realmente tu amigo? ¿Quién está ahí solo para un paseo fácil? Lo descubrirás rápidamente cuando empieces a probar algo como el Reiki. 8. Curación emocional. Todos llevamos algún tipo de trauma emocional en nuestras vidas. La vida de nadie ha sido perfecta. Aunque todos aceptamos eso, no todos nos damos cuenta de que también cargamos con la energía de esas experiencias negativas. Este trauma puede estar afectándonos por completo, en nuestro cuerpo, nuestro corazón o nuestra espiritualidad. El Reiki puede liberarnos ayudándonos a descargar la energía ligada a las dificultades de nuestro pasado. Una vez conseguido esto, por fin, serás libre de ser tú mismo. 9. Autodesarrollo. El Reiki puede cambiar la forma en que te enfrentas a la vida y a la gente de una manera que es mucho más saludable para ti. Puede que no ocurra de manera consciente, pero rápidamente se hará evidente que cuando alguien intente aprovecharse de ti, por ejemplo, te defenderás y exigirás más respeto. El Reiki te ayuda a amarte a ti mismo para que puedas aprender a amar a los demás y pedirles que te amen también. Número 10. El arte de invitar a la felicidad. El fundador del Reiki, el Dr. Mikao Usui, describió el Reiki como el arte de invitar a la felicidad. ¿No suena eso como algo que todo el mundo podría utilizar en sus vidas? A menudo, la gente no sabe lo que es realmente la felicidad y busca ganancias materiales o el próximo ascenso. Pero tener una vida realmente feliz va mucho más allá de eso. La felicidad proviene de una profunda comprensión del universo y de conocer tu lugar allí, que es exactamente lo que el Reiki se propone hacer. Es difícil aprender Reiki. Como en todo, aprender una nueva modalidad o un método de curación requiere tiempo y esfuerzo para estudiar y aprender los pormenores de la filosofía. Por suerte, con el Reiki, no se necesitan habilidades especiales como requisito previo para aprender la práctica. La capacidad de usar tu energía para sanar está latente en todos nosotros. En general, es relativamente fácil aprender los fundamentos del Reiki, aunque continuar en un camino más involucrado puede requerir más esfuerzo y compromiso, especialmente si uno quiere aprender el Reiki tradicional japonés.
Yo soy el documentalista. Y esto fue el Reiki. 10 beneficios y prácticas curativas para cambiar tu vida. ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros 2 canales de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos 2 canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.